Hola Efraín, Disculpa, ¿cómo te ¿qué va? tal? Acá Federico de Diario Lee. Te quería preguntar con qué sensación te despedís del torneo y qué pasó que hoy arrancaron de gran manera el partido con Intratables por la banda izquierda y después cayeron y no pudieron Mm. levantarse y volverse a meter en partido. ¿Qué tal? Buenas noches otra vez a todos. Sí, a ver, me parece que hicimos los primeros 15, 20, yo creo que 20, 25 minutos del partido, como lo habíamos planeado, con profundidad por las bandas, teniendo amplitud también, haciendo 2 contra 1 por mis laterales, con mis extremos viniendo de adentro hacia afuera. La verdad que conseguimos. Me parece que el equipo en un momento, esa sensación de que no se siente agobiado y se siente cómodo, empezamos a forzar las jugadas. Y es donde ahí, a la pérdida, es cuando el equipo empieza a perder pelotas fáciles y simples. Ya es cuando se agarran abiertos y empiezan la tracción. Y ellos le damos la oportunidad de que se metan al partido. Me parece también que el tema físico nos ha mermado. Somos un plantel bastante corto, muy, muy corto. Y hemos repetido casi el mismo once inicial desde que estamos en este torneo. Y la realidad es que estamos jugando cada 2 días y no hemos tenido esa rotación. Primero, no porque creo mucho en la continuidad, pero segundo es porque también el plantel estamos en esa reconstrucción. Se fueron 9, llegaron cinco, y estamos esperando la espera de que pueda sumarse un par de incorporaciones, un par de incorporaciones más, para poder tratar de reforzar esa circunstancia. La sensación del torneo, nada. Yo creo que hicimos un gran torneo en el grupo más difícil. Hoy lo vieron, Orlando le mete no sé cuántos a 5 y Atlanta, 4, es el torneo más jodido. Perdón, el grupo más complicado de la MLS. Y ahí está. Nosotros competimos en los 3 partidos, esa es la realidad. Nos vamos con un empate, una derrota y un ganado. Están las posibilidades, me parece, poder avanzar. Pero creo que rescato eso. En condiciones adversas, porque tuvimos a Orlando de local, Atlanta, que es un equipo que juega muy, muy bien al fútbol. Lo dominamos, ganamos. Y hoy de visita otra vez contra Miami, que sabíamos que eran así las circunstancias. Y que bueno, es parte de este proceso que tenemos que estar y que estamos en esa reconstrucción de cara a lo que viene. Efraín, Efraín, buenas noches, Oscar Briz. Efraín, a pesar de la derrota, ¿qué conclusiones te deja la Leagues Cup para poderlo aplicar al torneo local? ¿Y qué opinas de la actuación de Miguel Paul, el arquero canterano? Gracias. A ver, hay muchas circunstancias, un formato diferente a los que estamos acostumbrados. De los 18 equipos que participan, solo califican 4. Entonces quiere decir que los otros 14 somos pendejos. Este, es así. Y bueno, hay cosas que no las entiendo, como un tipo que le sacaron roja al otro día del otro partido esté jugando, son cosas que no entiendo. Nosotros apelamos y nos dijeron que no. Son cosas que no entiendo de este torneo. No sé si es normal en el mundo, obviamente no, ¿verdad? Obviamente los que venimos y he tenido la oportunidad de jugar en muchos lados y dirigir en muchos lados y si es roja y pues ya está. Bueno, son esas cosas que me parece que pues las tengo que entender porque no las entiendo y son de esos torneos que tenemos que entender y a lo mejor escuchar mejor las reglas, que cuando te saquen roja puedes apelar y puedes jugar el siguiente partido, que no fue nuestro caso. Nosotros apelamos y nos dijeron no, con Keylor, por ejemplo. Entonces, no sé qué criterios se tomen, no sé qué cuáles circunstancias son. Y son estas cosas que, bueno, me parece este torneo, que es muy bueno, me parece el formato, porque enfrentan 2 ligas que están en crecimiento y que queremos ver un buen fútbol, también es eso. Me parece que los tiempos no puedes jugar 3 partidos en 8 o 9 días. También la recuperación es imposible y es para el espectáculo. Pero bueno, hay que adaptarse a todo. Tampoco son excusas, pero bueno, esas son las circunstancias que veo. Y nada, no hablo individual, no hablo individual nunca de jugadores, de mis jugadores nunca hablo individual. Me parece que hoy no se hace un partido que, lo vuelvo a repetir, 20, 25 minutos muy, muy buenos del equipo y después me parece que el tema físico nos mermó. Por aquí. Efraín, buenas noches, Jaime Bernal, tú te quería preguntar, justamente hablaste del tema de que tienen una nómina corta. La gente se pregunta cuándo podrá debutar Ramsey, si ya está cerca de poder debutar en el equipo, y hablaste de incorporaciones. ¿En qué lugares más o menos estás pensando reforzar la plantilla? Gracias. Bien, lo de Aaron ya lo platiqué, estamos en la etapa final ya para incorporarse directamente con el equipo. Sabíamos que iba a ser así, o sea, nosotros, me parece que por eso tenemos la oportunidad de traerlo, porque está en un momento que él, si hubiera jugado y no se hubiera lesionado, seguramente hubiera tenido ofertas de equipos de la Premier
y por eso tuvimos la oportunidad y sabíamos desde la planeación que iba a pasar eso y que, bueno, obviamente estamos a la espera, que va por muy buen camino y ojalá sea en un corto plazo. Y, ¿Y en qué lugares piensas que son las bueno, oportunidades? eso me sentaré con mi directiva en estos días. Estamos perfectamente claros dónde tenemos que reforzarnos y ver las opciones también que tenemos. Profe, por acá. Javier Rodríguez de Fan Network TV y jugadores designados. Déjeme sacarle un poquito del contexto del Leagues Cup. Usted viene de tener una experiencia interesante en Sudamérica, en Colombia, ser campeón con Atlético Nacional, unos clubes importantes de Sudamérica, y ahora está dirigiendo a Pumas. ¿Qué conclusiones está sacando usted, profe, en relación con la oportunidad de mejora que hay al fútbol mexicano de cara a una competencia en más alto nivel a nivel de selecciones? Chinga, buena pregunta. La tengo que. Em, Más allá de la experiencia que he tenido en Sudamérica, he tenido la oportunidad de también estar en Europa, con el Standard Lieja, con el Club Brujas, un equipo Champions League, como entrenador, como jugador, bueno, también ya lo saben mi carrera. Me parece que la Liga Mexicana está en un crecimiento importante. Estamos, creo que, trayendo gente que pueda aportar mucho al crecimiento y el desarrollo. También estoy consciente que hay que trabajar mucho en el fútbol base, en las fuerzas básicas, para poder sacar jugadores de mucha calidad que pueda aporte a la postre puedan ser jugadores internacionales, que a la postre puedan ayudar al crecimiento de la propia selección. Me parece que la selección está también con un gran técnico como es Javier, que es uno de mis mentores y que le mando un abrazo y le tengo muchísimo cariño. Y estamos en ese crecimiento, como la MLS, tratando de mejorar todos los aspectos, desde Bueno, calendarios, buenas noches a todos. Obviamente estructuras. Me parece que en infraestructura una gran también la Liga alegría. Mexicana ha crecido muchísimo. Tenemos estadios, eh, campos de entrenamiento de primer nivel, y hay una competencia bastante importante en el fútbol mexicano internamente. Porque si hoy te digo, en la jornada, ¿qué te llamamos? ¿Tres? Sí, tres. Jornada tres, Tercero, sí. ¿quién va a ser campeón? Imposible, ¿verdad? Entonces, por eso es la Liga Mexicana también tan interesante, porque todo el mundo hoy puede competir, todos. Hoy la verdad que es una liga que está tan competitiva y tan fuerte y tan que todo el mundo le gana a todo el mundo pierde con todo el mundo. Entonces, eso me parece también es parte del crecimiento en el que estamos. ¿Era Y tu la, pregunta? Eso. bueno, y la última pregunta aquí, Federico, nuevamente. Sí, acá vos recién mencionabas que te gusta mucho este tipo de competencia. Te quería preguntar qué opinás de la competitividad y cómo le fue a los equipos mexicanos ante los de la Liga MLS y cuál crees que es la liga más competitiva de estas dos. Ya tuve la oportunidad de salir campeón en la MLS con el New York City, también entrenador. ¿Se acuerdan o no? Entonces conozco muy bien la MLS. Jugué también aquí. Es una liga que está creciendo muchísimo, pero sí te puedo decir que también en nuestra liga, en la Liga Mexicana, me parece que estamos con un poquito en temas de calidad y estructuras mucho mejor. Que no sea el resultado, pues sí. Ojalá a ver si cambiamos el formato y que todos los del MLS vayan a México. ¿Cómo estaríamos? La verdad. Entonces, es imposible decir quién es mejor, porque no hay nada a la mitad. Yo tengo que venir a jugar a Orlando de visita contra el Orlando. Tengo que venir en Orlando contra el Atlanta. Y tengo que venir a Miami contra el Miami. En estos torneos no te dan la claridad de quién es mejor. Y la realidad es que más allá de que quién sea mejor, me parece que solo estamos haciendo una sinergia importante con la MLS, que ojalá pueda ayudar al crecimiento del fútbol tanto en Estados Unidos, pero lo más importante, obviamente, en México. Y eres argentino, ¿va? ¿Qué parte? ¿A quién le vas? Bueno, pero tenemos nosotros un caso ahí, ahora hablando de los argentinos, complicado porque hoy en la mañana un jugador mío que jugaba en tu país, en Independiente, Álvaro, y esto lo quiero decir porque lo quiero decir públicamente porque es algo que no es normal, recibe amenazas de muerte hoy en la mañana a su correo y a su teléfono. Entonces hay que estar bastante atentos a esas circunstancias. No sé de dónde, obviamente todo suele indicar que viene de allá. Estamos en una investigación interna del club porque obviamente, ¿cómo puede? De muerte. ¿Ok? Quiero que entiendan eso. Y obviamente hoy el chico hace su esfuerzo, porque Álvaro hace su esfuerzo como un gran profesional, pero parece que esas cosas también
hay que decirlas, hay que hablarlas, porque tampoco es fácil de digerir. Imagínate que te despiertes con amenazas de muerte en tu teléfono el día del partido. Cero tolerancia a esas circunstancias. Eso sí, no. Después, no tenemos, vamos a hacer una investigación porque nos enteramos hoy en la mañana. Y la realidad es que mucho a esos mensajes alicientes al que se fue de Independiente. Entonces, bueno, Muchísimas gracias, Efraín. gracias. Muy amable. Buenas noches.